Quiero invitarlos a que vaya a Romanos capítulo 11 y yo quiero hablarles esta noche de algo que en las últimas semanas nos han preguntado mucho y quiero a través de este mensaje poder hacer una introducción de lo que va a ser este próximo domingo, especialmente para las personas nuevas que han venido este último año a la iglesia y que de pronto no han podido dimensionar lo que este domingo como iglesia, una vez al año, Comunidad de Gracia hace, que es la fiesta de las primicias. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Por qué se hace o por qué no se hace? Pero quiero hoy hablarles acerca de ese tema porque nuestro deseo profundo es precisamente que haya respecto a todo lo que se haga dentro de la iglesia, algo que es la dirección del Espíritu Santo. Que Dios pueda direccionarnos para que cada cosa que hagamos sea de bendición y lo podamos disfrutar. Ese es nuestro mayor deleite, disfrutar de la iglesia. Cuando usted viene a este lugar, cuando recibe la palabra, cuando usted se va lleno de esa presencia de Dios, de su Espíritu Santo, de su guianza y de su dirección. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice lo siguiente, en el capítulo 11, verso 16, hablando de este tema, y dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este es un principio que el apóstol Pablo da, pero en la versión lenguaje actual, me encanta esta versión porque aquí cambia algunas palabras, es exactamente lo mismo, solo cambia o actualiza algunas palabras que dan un mayor entendimiento. Y dice así la versión lenguaje actual: cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Y lo que el apóstol Pablo entonces nos da es un principio. Y se los he hablado y ahorita se los voy a hablar un poco más. Es un principio teológico de cómo algo que de tantos años se practicó podía bendecir en ese momento a la iglesia, en el caso de lo que escribe el apóstol Pablo. Y entonces la pregunta es cómo nosotros lo podemos practicar y cómo también nos puede bendecir el aprender a traer nuestras primicias delante de Dios. En Éxodo capítulo 23, aquí hay 3 celebraciones que Dios le pide a su pueblo, que son representativas para ellos, pero muy importantes para no olvidarse de Dios. Éxodo capítulo 23, verso 14. Y dice así, Éxodo 23, 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Verso 15, la primera, la fiesta de los panes sin levadura, esto es la Pascua, dice: guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta primera fiesta, que era la fiesta de los panes, ellos las tenían que hacer para poder recordar la salida de Egipto, cómo Dios los había sacado de ese lugar. Y cada una de estas fiestas lo que hace Dios es que ellos las puedan practicar para recordar algo, para que no se olviden de lo que Dios ha hecho con ellos. Ejemplo, y perdónenme por el ejemplo que es bastante básico, es cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños. Para algunos de pronto no es tan prometedor el celebrar un cumpleaños, pero básicamente lo que recordamos es que Dios nos dio la vida, que tenemos un año más de vida. Y por eso nos alegramos, nos levantamos y le pedimos al Señor que nos dé muchos más años de vida. Es un ejemplo básico, pero lo que Dios está haciendo a través de estas celebraciones es que el pueblo no se olvide de dónde Dios los ha sacado, que no se olviden de la historia, que tengan memoria de todo lo que Dios hizo en medio de ellos. La segunda fiesta, en el verso 16, dice: también la fiesta de la siega, esto es Pentecostés, o la fiesta de la siega, llamada también la fiesta de las semanas. Y aquí entendemos lo que es la fiesta de las primicias o Pentecostés. Esa es la segunda fiesta que ellos deberían celebrar. Y dice: los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo traerás. Esta segunda fiesta que recordaba la provisión de Dios y el agradecimiento de ellos delante de Dios. Significaba que cada vez que tenían esta fiesta, lo que hacían era no solamente recordar que todo lo que Dios había proveído en sus manos, sus cosechas, sino también que estaban dando gracias por todo lo que Dios les había entregado.
Esa era la segunda fiesta. Pero la tercera fiesta continúa ahí en el verso 16, la última parte dice, y la fiesta de las cosechas. Esta fiesta también llamada la fiesta de los tabernáculos, y la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentarán todo varón delante de Jehová el Señor. Ellos hacían entonces estas fiestas o estas celebraciones y presentaban sus primicias delante de Dios, no solamente por ellos, sino también por sus generaciones, sus propios hijos. ¿Por qué sus propios hijos? Porque tenía que ver con fe, tenía que ver con que ellos entendían que todo estaba en las manos del Señor. No solamente la vida de ellos, la familia, sino también sus cosechas, los campos, lo que ellos como agricultores colocaban en la tierra, que todo dependía de Dios. Y cada una de estas fiestas, cuando se presentaban delante de Dios, era para recordar o tener memoria de todo lo que Dios había hecho por ellos. Por eso eran las celebraciones o estas fiestas. ¿Qué es entonces la fiesta de las primicias? ¿Qué la Biblia nos dice de eso conforme a este pasaje? La fiesta de las primicias es lo que usted y yo llamamos Pentecostés o la fiesta de la siega, llamada también la fiesta de las semanas, y eso es lo que es el día de las primicias o el día de Pentecostés. Esta era una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, y con ella cumplían no solamente la ley de Dios, obedecer lo que Dios les estaba pidiendo en el libro de Éxodo, sino que también manifestaban su agradecimiento delante de Dios, su agradecimiento y su dependencia delante de Dios. Por eso era tan necesario. Piensen por un momento en este contexto donde se movía el pueblo de Israel, donde posiblemente no tienen o no tenían las herramientas que usted y yo tenemos respecto a la comunicación. ¿Cuántos de ustedes a veces practican esto? Tienen una conversación o una enseñanza muy importante, prenden su celular y la graban, y después van a sus casas y están escuchando la enseñanza y no se pierden de ningún detalle. Pues ellos no tenían verdaderamente esta herramienta, o no tenían la herramienta de poder grabar, de poder montar en las plataformas y después volver a ver la prédica. Vamos a acordarnos de lo que Dios nos dijo. Y si especialmente ellos tienen memoria como la que yo tengo, pues era imposible poder transmitir lo que Dios había hecho con detalles en medio de ellos. Yo admiro mucho a mi esposa y creo que las mujeres tienen este don. Tienen una mente increíble. Mire, yo a veces tengo conversaciones con Andrea de hace, no sé, 25 años, cuando éramos novios, y ella se acuerda cómo iba yo vestido. Y yo le digo, Andrea, eso es imposible. Sí, y usted tenía la camiseta roja y usted tenía un blue jean así. Yo, Andrea, es imposible. Pero ella se acuerda. Eso sí, que no le pregunte algo que a ella no le conviene, porque ahí sí no se acuerda de lo que pasó ayer y no le conviene, ahí sí no se acuerda. Entonces, a veces juegan con nuestra mente las mujeres, hermanos. A veces, pero es esa capacidad. Piensen por un momento de que en ese momento y en ese contexto no tienen todas estas herramientas. ¿Qué deben hacer como herramienta para poder transmitir de generación en generación lo que Dios había hecho con ellos? Una de esas herramientas eran estas celebraciones donde cada año el pueblo se reunía para poder honrar, adorar a Dios, exaltarlo, darle gracias. Pero cada una de estas fiestas representaba algo que ellos necesitaban recordar y recordar a sus hijos. Y por eso cada año tenían que hacer las mismas fiestas para no olvidar lo que Dios había hecho con ellos. Y todo el contexto lo hemos tal vez estudiado por estas últimas 3 semanas. Todo el contexto tiene que ver con el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto. Todo este contexto es el mismo. Aún el capítulo Éxodo 23, el versículo 14, es exactamente el mismo contexto. Porque lo que le preocupaba a Dios y lo que Dios deseaba era que el pueblo nunca se pudiera olvidar de dónde Él los estaba sacando. Y por eso les da herramientas. ¿Cuál de esas herramientas? Que ellos celebren estas 3 fiestas, que va a hacer que nadie se olvide todo lo que Dios hizo con ellos, con sus padres, con sus abuelos, sin importar cuál generación adelante pudiera ser.
Recuerde, hasta el tiempo de Jesús vemos exactamente las mismas celebraciones en el pueblo judío. Ahora bien, y aquí es donde viene la pregunta: pastor, ¿por qué nosotros entonces celebramos esta fiesta? Ahí es donde entramos. Y miren, las primicias para nosotros ha sido una celebración muy importante, pero déjeme le enseño algo. Esta celebración tenía que ver con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo, el capítulo 23 que leíamos, era un mandato que Dios le daba a su pueblo con un propósito. Y para mí es una celebración que el pueblo necesitaba cumplir, necesitaba hacer tan importante para no olvidar lo que les estoy diciendo. Pero esto no significa que nosotros estemos obligados a celebrar estas fiestas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estudiamos aún el libro de los Hebreos y estudiamos algunas cartas del apóstol Pablo y las promesas que se cumplen a través de nuestro Señor Jesucristo para usted y para mí se convierte en la puerta que se abre, primero para ser pueblo cuando no lo éramos, pero también que se abre como en misericordia y en bondad a través de Cristo como sacrificio perfecto, dice la palabra, para que nunca más necesitemos otro sacrificio y derramamiento de sangre. Por eso el Hijo de Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, se entregó como Cordero perfecto. ¿Para qué? Para que esto sea entonces ya no necesario. Por eso es que hoy en día no es necesario que se hagan sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se perfecciona este sacrificio una vez y para siempre, para misericordia de nosotros. Entonces la pregunta es: pastor, ¿por qué yo voy a otra iglesia y en esa iglesia no celebran esto? Porque unas sí, porque otras no. Porque es que no estamos obligados a tener estas celebraciones. Ahora bien, en las 3 últimas semanas yo les estuve hablando de algo y lo hice a propósito para llegar a este día. Y era que les hablaba en el concepto doctrinal, cuando uno estudia teología, de lo que son principios doctrinales o teológicos. ¿Y qué son principios teológicos? Son cosas que se aplicaron, o Dios envió a su pueblo o prometió a su pueblo tal vez 3000 años atrás, 2000 años atrás. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros tomamos eso que ellos practicaban tantos años atrás y hoy lo podemos aplicar contextualizándolo a nosotros y a lo que creemos? Ahí es donde algo se llama un principio teológico. Cuando yo estudio la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, yo necesito ir y ver la raíz de cada una de estas palabras, el mandato de Dios. Y si yo soy un estudioso legal correcto de la palabra, yo tengo que contextualizar todo esto que estoy estudiando del Antiguo Testamento, y no lo puedo aplicar literalmente a la actualidad. ¿Por qué? Porque yo debo tomar toda esta enseñanza del Antiguo Testamento y pasarlo por un filtro maravilloso y sobrenatural que se llama Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús vengo y sigo trayendo la enseñanza a la actualidad. Eso se llama entonces un principio teológico, que yo tomo del Antiguo Testamento, hago un puente teológico hasta la actualidad y lo aplico en mi actualidad. ¿Por qué le hablo de esto? Como comunidad de gracia, iglesia, comunidad de gracia, desde que se formó esta iglesia, nosotros hemos creído en ser agradecidos con Dios. Y desde el primer día, cuando estábamos en el hotel, o más bien en el apartamento y luego en el hotel, que se formó todo lo que hoy es comunidad de gracia, nosotros prometimos nunca olvidarnos de Dios. ¿Y qué decidimos? Celebrar o tener esta celebración para que una vez al año toda la iglesia nos juntemos, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios y le traigamos nuestras primicias a Dios. Escúcheme, por 2 cosas: para honrarlo y adorarlo por todo lo que nos ha dado, y para nunca olvidarnos de darle gracias a Él. Por eso comunidad de gracia celebra el día de las primicias. ¿De dónde lo tomo? Entonces tomo yo, y aquí es donde entramos, Éxodo 23, lo que Dios le pide a su pueblo. Y yo digo, el principio teológico es agradecimiento. Lo que significa agradecimiento hace 3000 años es lo mismo que significa agradecimiento hoy en día. Es lo mismo, la palabra no ha cambiado.
¿Sí me hago entender? Entonces yo voy y estudio Éxodo capítulo 23 y digo, esta celebración el pueblo la celebraba por agradecimiento, para no olvidar todo lo que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto, cuando los llevó a la tierra prometida, cuando les multiplicó, cuando les dio todo, cuando los guardó, cuando los cuidó. Y entonces para mí era algo importante que ellos no debían olvidar, y a través de esta celebración siempre recordar el ser agradecidos con Dios. Y entonces yo tomo este principio teológico que se llama ser agradecidos con Dios, porque no olvidamos de dónde nos sacó, y yo vengo y lo traigo a través de Cristo, y Cristo nos enseña la necesidad de ser agradecidos y colocar a Dios primero. ¿Dónde nos lo enseña? Donde dice, y en esto se resume la ley y los profetas: amad primeramente ¿a quién? Al Señor. Y entonces ahí yo entiendo de que el Señor Jesucristo nos invita a colocar siempre a Dios primero, por encima de todo, a ser agradecidos con Él, a buscarlo a Él. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ser agradecido. Y yo paso este principio de agradecimiento por el filtro que son las enseñanzas del Señor Jesucristo, y entiendo que la enseñanza sigue estando vigente y actual aún en el tiempo de Cristo, y yo lo traigo a la actualidad, a comunidad de gracia. Yo digo, hombre, necesitamos ser agradecidos con Dios, necesitamos no olvidarnos de Dios. Y entonces en ese contexto, cuando calo al principio del Antiguo Testamento y lo traigo hoy, yo como pastor creo que es necesario nunca olvidarnos de Dios y ser agradecidos con Él. Y por eso es que Comunidad de Gracia Katy celebra el Día de las Primicias. La pregunta es, pastor, ¿todas las iglesias lo celebran? No, porque es que no es una ley que todos nosotros debemos cumplir. Por eso le digo, nosotros lo hacemos como Comunidad de Gracia, porque es un principio que creemos que es necesario no olvidar. Y por eso es una celebración que hemos involucrado a nivel de iglesia, para que una vez en el año nosotros podamos honrar y glorificar a Dios. Por eso ha sido una fiesta, y a mí me encanta la verdad el Día de las Primicias, porque veo la iglesia en un mover tan genuino, tan de Dios, tan metidos con ese agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, y mucho más nosotros como pastores ver la iglesia, cómo no estar agradecidos con Dios. Y eso es el Día de las Primicias para Comunidad de Gracia Katy. No olvidarnos de Dios y ser agradecidos con Él. ¿Alguien está agradecido con Dios en esta noche? Yo estoy tan agradecido con mi Dios, hermanos. Por eso entonces celebramos como Comunidad de Gracia el Día de las Primicias. Entonces la pregunta es, pastor, ¿significa que celebramos este día para agradecer a Dios? Sí, ese es el principio teológico, y ese es el propósito del Día de las Primicias. Ahora bien, aquí viene otra pregunta, pastor, ¿qué es entonces una primicia? Y ahorita mi esposa, molestando, decía que de pronto el collar de perlas a ella le gustaría. Mis amados hermanos, todas las primicias que nosotros traemos a la iglesia es para la iglesia. Y todos ustedes saben que en una forma muy adecuada, todo lo que traemos a la iglesia es para que el reino de Dios se siga extendiendo y Dios pueda seguir usando la iglesia de manera sobrenatural. Pero Dios le pide a su pueblo varias primicias, usted las va a encontrar en la Biblia. En el Antiguo Testamento le pide 4 primicias especialmente o principalmente. La primera primicia tenía que ver con sus cultivos. Y usted lo va a encontrar ahí en el contexto de Éxodo. Le dice Dios a su pueblo que cuando entren a la tierra prometida y ellos siembren, y cuando lo que siembre ya vaya a cosechar y saquen la cosecha, Dios les dice, de lo primero que ustedes saquen esas cosechas en la tierra prometida, tráiganme a mí la primera parte. Y lo que Dios les estaba diciendo, eso es para que nunca se olviden que yo fui el que los introduje a este lugar. Y entonces el pueblo traía sus primicias de las cosechas cuando las tenían. La segunda primicia tiene que ver con la mesa, la provisión en la mesa. En Números 15 y en ese contexto de Éxodo también le dice que cuando ellos entren a la tierra prometida, cosechen y hagan pan y se sienten a la mesa, de lo primero que coloquen en la mesa, dicen,
tráiganme a mí. Porque recuerden, en el contexto Dios había provisto el maná a su pueblo 40 años. Y cuando ellos ponen el primer pie con Josué y todo este ejército guerrero al otro lado del Jordán, dice que el maná que hizo desapareció. Y entonces ellos entran a la tierra prometida. Ellos vienen y pelean todas estas batallas en la tierra prometida, liberan la tierra prometida, se establecen en la tierra prometida y siembran en la tierra prometida. Cuando ellos cosechan y van a poner sobre sus mesas el pan, ¿qué es lo primero que Dios les pide? De ese pan tráiganme a mí primero, porque eso nunca les va a permitir olvidarse, porque ese pan está sobre sus mesas. Y eso era otra primicia que ellos tenían que hacer. La segunda primicia era con sus animales, y mi esposa ahorita hablaba un poco. Por eso los sacrificios que ustedes encuentran en Levíticos especialmente tenía que ver con sacrificios de animales perfectos, y muchos de ellos el sacrificio tenía que ver con el primogénito de los animales. ¿Y por qué? Porque esto lo que manifestaba era: Señor, aún te colocamos por encima de todo y te traemos de lo primero de nuestros animales. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos contigo, pero también porque sabemos que el resto, como decía Romanos, será bendecido. Tú lo cuidarás. Y por eso traían entonces los primeros animales. Pero también, y lo encontramos aún en el tiempo de Jesús, traían las primicias de sus hijos. ¿Sabían ustedes eso? El primogénito también se presentaba en el templo. Y claro, no se dejaba ahí. Samuel es una excepción. Si usted estudia la historia de Samuel, dice que Ana, cuando Dios la bendice con este hijo, que era imposible de que lo tuviera, Ana hace una promesa a Dios. Ese no fue el único hijo de Ana. Ana siguió teniendo hijos porque Dios abrió su matriz. Pero dice que el primer hijo que hizo, lo que le prometió a Dios, fue y se lo llevó al profeta y le dijo: aquí entrego este hijo por el cual oraba, y aquí se lo entregó a Dios. Solamente quería que Dios me lo diera. Y ahí es donde entra la historia del profeta más grande que ha habido en la Biblia, Samuel. ¿Por qué? Porque su madre lo colocó como una primicia. ¿Dónde? En el templo. Y mis amados hermanos, cuando nosotros presentamos a nuestros hijos delante de Dios, especialmente el primogénito, eso tiene que ver, ¿no sabe el significado tan importante de presentar a nuestros hijos, especialmente el primogénito, delante de Dios? ¿Por qué? Porque es como que le estuviéramos entregando nuestra primicia a Dios. Estamos colocando a Dios en primer lugar aún por encima de nuestros hijos. Y se los decía la vez pasada que uno puede terminar tan fácilmente quitándole el primer lugar a Dios cuando idolatramos aún a nuestros hijos. Y ocurre todo lo contrario. En vez de entregárselos, antes colocamos a nuestros hijos por encima de Dios. Y no, Dios nos pide es que los entreguemos como primicia. Y claro, a mí no me los traigan acá. En ese tiempo el contexto era que se los llevaban allá. No, si me lo va a traer, también tráigame plata mensual para poderlo mantener. Pero el contexto, sí, Natalia, ideas para Natalia no. En el contexto era ese. Ahora bien, la pregunta es: pastor, y entonces, si nosotros no somos ni agricultores, ni somos ganaderos, ni nada de eso, ¿cómo damos nuestras primicias? Pues ahí es donde entra nuestro contexto. Por eso les explicaba cómo tomar algo del Antiguo Testamento y poderlo actualizar a nuestros días. Pero una de las preguntas que más de pronto me hacen, y el domingo varias personas me la hicieron, es: pastor, entonces, ¿cuánto tengo que dar yo de primicia? Mis amados hermanos, principio básico de la iglesia Comunidad de Gracia, si usted está llegando: usted no tiene que hacer nada que no esté en su corazón. Pastor, dígame cuánto tengo que dar. Menos. ¿Cómo yo le voy a decir eso? Porque en Comunidad de Gracia, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el que tiene que guiar, no una persona. Para su ofrenda, diezmo, primicia, la que sea, servirle a Dios, venir a la iglesia, lo que sea. Porque yo soy de los creyentes que el Espíritu Santo es el que convence para todo lo que usted y yo tengamos que hacer, incluyendo servirle a Dios, incluyendo darle a Dios. Y las primicias es lo mismo, pero si hay ejemplos de cosas que nosotros hemos escuchado y aún nosotros hemos sido partícipes de eso. De hecho, hay una, no vino hoy la hermana Ramona. La hermana Ramona se me acerca hace unas semanas y me dice: pastor, yo quiero dar mi primicia. Yo le dije: qué bendición, pero es que no tengo mucho. ¿Será que usted me deja vender arroz con leche para dar mi primicia? Y algunos de ustedes compraron ese arroz con leche.
Mire, la hermana está feliz, no cabe en su ropa porque tienes que primicia para darle a Dios. Es algo que alguien le dijo, le dio la idea. No, nació de su corazón y ella lo hizo voluntariamente. Hemos escuchado primicias como lo que decía mi esposa, de estas personas que se fueron a vivir a una granja y ese año todo lo que nació esa semana o las gallinas pusieron sus huevos, todo lo trajeron y aquí lo pusieron. Y creo que ese día muchos de ustedes vinieron y nos llevamos de a 3, 4, 5 huevitos y al otro día desayunamos puros huevos orgánicos. ¿De qué? De la primicia que los hermanos nos trajeron, porque tampoco los íbamos a dejar ahí dañándose. Pues ya cada uno de ustedes se llevó una parte y ellos estaban felices porque muchos dentro de la iglesia llevaban huevos ese día. Otra parte, hemos escuchado personas que dicen: no, pastor, yo tengo una compañía y el primer día de trabajo del año yo se lo voy a donar como primicia a Dios. Otros dicen: pastor, a mí me promovieron o me ascendieron en mi puesto y entonces los 2 o el primero, los 2 o los 3 o la primera semana de pago de mi ascenso se lo voy a dar como una primicia a Dios. Pero mis amados hermanos, todos los ejemplos que les digo, nadie les tuvo que decir. Nació del corazón de cada uno de ellos. Porque la pregunta es: pastor, entonces ¿cuánto tiene que ser mi primicia? Mis amados hermanos, ni mi esposa ni yo les podemos responder. Tiene que ser algo que nazca en su corazón. Usted tiene que irle a preguntar a Dios. Eso es basado en su agradecimiento con Dios, en lo que Dios le ha provisto, le ha prosperado, le ha ayudado. Eso depende de cada uno de nosotros. Y hay ejemplos excepcionales. Usted puede ir a ver el mensaje, porque ahorita no se lo voy a volver a dar. Es el testimonio aún de nosotros como familia. Lo que Dios nos pidió el año pasado, nos pidió nuestra propia casa, se la negamos, no le dimos nuestra casa a Dios. Pero esto es excepcional. Yo les decía, mis amados hermanos, ese día en el mensaje, eso no significa que yo le esté pidiendo aquí a usted su casa. No, eso es excepcional. Dios tiene que convencer tanto al hombre como a la mujer y a toda la familia, y ahí se da uno cuenta que es algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay otros lugares que pueden coaccionar esta parte económica y el hombre por allá va o la mujer dan lo que no tienen que dar, y cuando llegan a casa, la tercera guerra mundial. Mis amados hermanos, lo que uno hace para Dios nunca genera pleito ni contienda. El Espíritu Santo es el mismo que convence al hombre, a la mujer, a la familia, al resto de la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo. Ahí se da uno cuenta. Y mis amados hermanos, entonces, si usted quiere responderse esa pregunta: pastor, entonces ¿cuál es mi primicia para Dios? Yo sí le diría algo: básela en su agradecimiento delante de Dios. Y entonces, en nuestro contexto, que esto es lo último que les quiero hoy hablar un poco de esto, es qué representa entonces nuestra primicia para nosotros. Si la actualizamos a nuestro contexto, y nosotros no somos ni granjeros, no tenemos finca, no sembramos, si nosotros no tenemos ganado, no tenemos vacas, como en el contexto que Dios le da esta palabra a ellos, entonces, claro, en nuestra actualidad tiene que ver en un factor económico. Por eso nuestras primicias mayormente las traemos monetariamente, económicamente. Pero se puede resultar otra pregunta que muchos se hacen, y tal vez no la hacen por pena, porque los pueden juzgar: pastor, ¿y entonces mi primicia solo tiene que ser plata? No. Y por eso llevo 3 semanas hablándoles de este tema, porque no solamente es plata. Yo conozco personas que dicen: pastor, yo quiero hoy y en este tiempo comenzar a servirle a Dios, y voy a colocar mi primicia. El año pasado una familia dijo: todo el año vamos a limpiar la iglesia entre semana, y eso fue su primicia. Otros pueden decir: todo el año vamos a llegar los sábados a hacer esto, y esa es mi primicia del tiempo. Entonces podemos dar nuestra primicia, porque tiene que ver algo con lo que usted y yo podamos honrar a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, que no tenemos ni ganado ni tenemos cosechas, pensar que solamente es monetaria sería injusto. Porque entonces los que no tienen plata para traer su primicia, ¿qué pasará con ellos el domingo? Sería injusto. Entonces, pastor, ¿me está queriendo decir que la primicia no solamente es dinero? Sí. Y muchos pastores se van a enojar conmigo si le enseño eso, porque no solamente es dinero. Pero yo baso mi primicia conforme, ¿sabe a qué? A mi agradecimiento. Porque es que también, hermanos, algunos se pasan. Dios les ha bendecido, los ha levantado, los ha prosperado, compraron casa, carro de último modelo, no tienen deuda, les dio de todo. Pastor, mi primicia para el Señor de agradecimiento, $10. Tampoco.
O sea, tampoco. Porque tiene que ver con nuestro agradecimiento genuino conforme a lo que Dios nos haya prosperado. Y tiene que ser solamente dinero, no. Si Dios a ti te ha prosperado, te sanó, te levantó, te ha guardado, te ha cuidado a ti, a tu familia, tú puedes también darle tu primicia en tu tiempo, tu vida, tu familia. Decir: Señor, mi primicia este año, nunca voy a faltar a la iglesia ni jueves ni domingo. Aquí me vas a tener. Y es más, te voy a servir, me voy a escribir para servir ahí parado. Esa es mi primicia este 2025. Pero yo le enseñé hace como 3-4 semanas: cuidado con lo que le prometes a Dios. Mejor es que no lo hagas si no lo vas a cumplir. Porque ahí en su emoción: ay, pastor, ya me la hizo fácil. Como soy tan duro y no quiero darle plata a Dios, entonces le voy a dar mi tiempo. Señor, aquí jueves y domingo, como dijo el pastor Metido, y te voy a servir. Y a los 2 meses usted ya comienza a hacer otros planes. Ya cualquier cosa para usted es una excusa para no venir, para no servir. Está tan cansado trabajando que ya ni puede hacerlo. Cuidado, mejor no lo prometas. No lo prometas mejor. Dios no te está pidiendo que le prometas eso. ¿Para qué prometerlo si no lo vas a cumplir? Pero si tú dices que esa es tu primicia y que lo vas a hacer, hazlo. También es loable e importante que tú lo hagas. Pero ¿qué representa para nosotros como comunidad de gracia las primicias hoy, en la actualidad? Recuerden, ese es el principio que tomamos de esta celebración. ¿Y por qué comunidad de gracia lo practica entonces? Primero, porque nuestras primicias representan que nuestra mirada está en Dios. Por eso Mateo 6:33, ahorita se los decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que representa la primicia para nosotros es: Señor, nuestra mirada, sin importar que estemos en el país más consumista, con todo un mecanismo para podernos meter en todo un sistema económico que se nos lleva las fuerzas y el tiempo, sin importar este contexto, Señor, nuestra mirada, Señor, está solo en ti. Eso representan las primicias en comunidad de gracia. Que nuestra mirada verdaderamente está en Dios, nuestra esperanza. Que cuando estemos necesitados sabemos a dónde ir. Que cuando Dios nos prospere sabemos a dónde ir. Que cuando estemos en medio de una falta sabemos a dónde ir. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está nuestra mirada, sin importar en el contexto en el que nos encontremos, o de escasez o de abundancia, o de problemas o de bienestar. Nuestra mirada, Señor, siempre, siempre, siempre estará en ti. Eso representa las primicias en comunidad de gracia. Y por eso, si ustedes ven nuestros mensajes, y yo decía el domingo que hasta me disculpaba en parte, porque tuve 3 mensajes de lo que Dios retaba a su pueblo, y el mensaje del domingo ya era como la sanación de todo ese reto, porque Dios cumplió sus promesas. Pero yo les decía que a veces cuando uno habla de esta manera, a veces uno lo puede tomar personal. Decir: ve, este pastor como vino hoy de regañón. No, yo no vine aquí para que me regañe este. Yo vine aquí para que me digan que soy bendecido y prosperado. Pero mire, en mi cabeza, y cómo funcionan en mi cabeza las cosas, es que antes de yo enseñarle a usted cómo ser prosperado y bendecido, le tengo que dar todas las instrucciones que Dios nos da para poder llegar ahí. Porque yo no le puedo decir una mentira a usted. Como pastor yo estaría fallando. Y entonces los 3 primeros mensajes era dele y dele, y yo los veía algunos que salían como enojados conmigo. Y yo: ay, Señor, por favor convéncelos, por favor ministrale sanidad para que no se vayan enojados conmigo. Ustedes pueden ver todos los mensajes en YouTube, véanlos como una cadena, y les aseguro que todos van a estar relacionados para llegar al mensaje del domingo, que es donde Dios cumple lo que promete. Pero ¿cómo Dios les cumplió lo que les prometió? Por medio de todo lo que ellos hicieron y obedecieron a Dios. Mis amados, a veces queremos que Dios nos cumpla las cosas, pero nosotros andamos más perdidos que la llorona. Andamos por allá a saber dónde cazando mariposas.
Pero las primicias para Comunidad de Gracia representan, mis amados hermanos, que tenemos nuestra mirada puesta en Dios. Y número 2, las primicias para Comunidad de Gracia representan que estamos agradecidos con Dios, que todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Colosenses 3:17, Pablo les dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que usted y yo hacemos y vamos a hacer, tenemos que hacerlo dando gracias a Dios, porque Él es el que nos da y nos permite todo. Nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da toda la capacidad de poder hacerlo todo. Nos da la vida, nos da la salud, nos da la provisión, nos da su misericordia. Todo es todo. Y cuando usted y yo resumimos en que todo lo que tenemos y todo lo que administramos y que todo lo que somos es porque Dios nos lo ha dado, la única respuesta nuestra hacia Dios, ¿sabe cuál debería de ser? Agradecimiento. Ser agradecidos con Él, no olvidarnos de Él. Y esto era lo que Dios estaba promoviendo con su pueblo a través de estas celebraciones. Para mí las primicias significa un día al año, Comunidad de Gracia, unirnos como familias y venir a ¿qué? Agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios, a reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si usted tiene que agradecerle de su último año, que Dios le sanó, que Dios le proveyó, que lo promovieron en ese trabajo, que usted levantó su propia compañía, que Dios le ha bendecido, que le ha dado sanidad, que sus hijos y su familia está ahí, que su matrimonio sigue en pie. Si usted ve todo esto y dice, todo eso es gracias a Dios. Una vez al año Comunidad de Gracia se junta, ¿sabe para qué? Para reconocer y honrar entonces a Dios, porque Él fue el que hizo todo eso en nuestra vida. Por eso es la celebración de primicias en la iglesia. Y por eso es que a mí me encanta hacerlo. Mire, ¿cómo les bendecía esta fiesta a ellos y cómo nos bendice a nosotros? 3 formas. La primera, recordaban el pasado. Por eso en todas las primicias que Dios les pide, les dice, recuerden cómo los traje de Egipto y cómo los saqué de esclavitud. Y aquí usted y yo, cuando recordamos a través de nuestras primicias y agradecemos a Dios, es no olvidarnos de dónde Dios a nosotros nos sacó. No solamente en el contexto de nuestro país, sino también muchos de nosotros, y yo me incluyo, de una vida que para nada agradaba a Dios y que por muchos de nosotros no daba ni una moneda de centavo. Y de allá Dios nos sacó. Número 2, veía en el presente todo lo positivo que Dios había puesto en sus manos. El problema de muchos de nosotros como creyentes, hermanos, es que estamos viendo lo que no tenemos que ver. Siempre el pasto más verde es el del vecino, pero usted no aprende a valorar lo que Dios a usted sí le da, porque tenemos nuestra mirada solo en las cosas que no tenemos y que Dios no nos ha dado todavía. Y entonces nos amargamos, hablamos de Dios, a mí no me has dado esto, es que a mí no, es que Isabel, te has levantado en contra de mí porque no quieres mi felicidad. Y entonces estamos viendo solo lo bueno del vecino. Es que esos son los hijos del vecino. Mira, algo que yo aprendí: deje de estar comparando su familia con el vecino. Caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces usted dice, ay, los hijos de mi vecino tan buenos, porque salen y saludan y son extrovertidos y tan buena gente, no sé qué. Y ahí está su hijo estirando jeta, ay, que este fuera como mi vecino. ¿Y usted qué va a saber cómo es el hijo de su vecino? Puede ser bien malandro por allá, escondiendo todo lo que hace, saber que está haciendo a escondidas, saber las mañas que se lleva. Y usted está comparando a su hijo con el vecino solo por lo que ve. Deje de comparar su familia con los demás, porque su familia y mi familia fue lo que Dios nos entregó y la bendición que Dios nos dio, y ese es nuestro presente. Pero ¿sabe qué es lo último? Que ellos daban sus primicias por fe en el futuro. Y por fe en el futuro es lo que Pablo dice en Romanos: una vez demos las primicias, el resto de la masa será bendecido. Y es como que cuando usted y yo lo hacemos, es como que hay un cerco de protección sobre el resto. Cuando no le negamos a Dios lo que le tenemos que dar, cuando Dios nos hable. Y por eso hay cosas que Dios nos va a pedir y que yo vuelvo y le digo, no pelee con Dios, porque una vez usted lo hace, Dios cierra una puerta, le abre otra más grande,
Y usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted cuando usted y yo solamente le obedecemos. Pero ellos lo hacían porque por el futuro. Y le decían: te traemos esta parte de lo que hemos acabado de recoger, pero la fe que tenemos es que el resto de todo lo que está sembrado nos dará una cosecha impresionante, porque ya hemos cumplido contigo, Señor. Y era la fe de que todo iba a estar bien en el futuro. Y ahí era donde venía la paz sobre el pueblo y la confianza en Dios. Mis amados hermanos, eso es lo que celebramos este domingo. No hay nada extraño, no hay nada malo. Y la verdad, antes creo que hay más cosas positivas en celebrarlo. Y yo le pido, ore. ¿Cuál es su primicia verdaderamente para Dios este 2025? Sorprenda a Dios. Entréguele su vida, entréguele lo mejor de su vida. Lo mejor de lo mejor de lo mejor que usted le puede dar a Dios. Yo lo animo a que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se queda con nada. Y Dios obra de manera poderosa y milagrosa. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tal si se para ahí donde usted está? Ahí donde está. Incline su rostro, por favor. Y yo sé que muchos tenían dudas respecto a esta celebración. Algunos que se están apenas conectando a la iglesia, unos que vienen hoy por primera vez. Pero este domingo para Comunidad de Gracia es un día maravilloso, donde todos como una sola familia venimos a agradecer a Dios. Esa es la esencia y en eso se resume todo esto. Venimos a agradecer a Dios. Venimos a agradecer a Dios. Venimos a honrarlo, a glorificarlo a través de una fiesta, una celebración, felicidad, gozo, nuestras palabras de agradecimiento. Y mis amados hermanos, eso es lo que vamos a hacer este próximo domingo. Así es que haga parte de esta celebración. Y si en esta noche usted ahí estaba: Señor, pero ¿cuál es mi mejor primicia para ti? Señor, el pastor me dejó más enredado porque no me dijo qué era. Señor, dímelo tú, Señor. Dímelo tú. Trae paz a mi corazón. ¿Cuál es la mejor primicia de agradecimiento que yo tendría que darte, Señor? Si es mi vida, si es mi familia, si es mi tiempo, parte de mi economía, si es parte de lo que tal vez tengo como un ahorro, si es algo que tengo en mis manos, Señor, y tú me estás diciendo: tráelo. Tráelo como una primicia a este lugar. Pero, Señor, solamente tu guía a través de tu Espíritu Santo. Y ahí donde usted está, ¿por qué no levanta sus manos esta noche? Y yo sé que todos estamos agradecidos con Dios, pero en esta noche, ¿cuánto le pediría yo al Señor que nos recuerde cada una de esas cosas por las cuales estar agradecidos? De dónde Dios a ti y a mí nos ha sacado, cómo nos ha guardado, esa sanidad y ese milagro maravilloso que hizo, esa provisión sobrenatural, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha levantado, cómo aún nos ha usado, cómo aún siendo infieles Él siempre ha permanecido fiel. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Así es que si usted levanta sus manos ahí mientras adoramos, dile: Señor, gracias. Y habla a mi corazón: Señor, ¿cuál es mi mejor primicia para honrarte y agradecer por todo lo que tú has hecho en mi vida? En el nombre de Cristo Jesús.